el chivo con cara de hombre que me hablaba en el patio. Me doy cuenta de que lo que se me aparecía en el patio de mi abuela tenía intenciones malvadas. Cuando estaba chiquita, más o menos en la primaria, mis papás trabajaban en el campo. Y se iban desde temprano y muchas veces me dejaban en casa de mi abuelita para que me cuidara. La verdad es que ella casi no me cuidaba, porque siempre tenía cosas que hacer. A veces andaba lavando, a veces cocinando, a veces se iba con una vecina o se metía al fondo del terreno a atender sus animales. Así que yo pasaba mucho tiempo sola, entreteniéndome como podía. La casa de mi abuela tenía un patio muy grande. Era de tierra, con unas piedras amontonadas en una esquina, un lavadero viejo y un árbol enorme que daba bastante sombra. Debajo de ese árbol había un columpio que mi abuelo había amarrado con cuerdas gruesas. Yo pasaba horas ahí, meciéndome sola, jugando, hablando conmigo misma o inventando historias. En las tardes, sobre todo cuando el calor estaba fuerte y el pueblo se sentía vacío, ese patio parecía otro lugar. No se escuchaba casi nada. Fue en una de esas tardes cuando lo vi por primera vez. Yo estaba debajo del árbol, meciéndome despacio, cuando sentí que había algo cerca del corral. Volteé y vi un chivo. Al principio pensé que era uno de los que andaban sueltos por los terrenos de alrededor. Pero cuando se acercó más, sentí algo raro. Tenía el cuerpo de un chivo grande, oscuro, con el pelo sucio y las patas delgadas, pero su cara no era la de un animal. Tenía cara de hombre. No te digo que era una cara humana completa, pero sí algo muy parecido. Los ojos los tenía demasiado hundidos y quietos, como los de una persona vieja. La primera vez que lo vi me dio miedo, pero no salí corriendo. Me quedé sentada en el columpio porque sentía esa clase de miedo raro que te deja inmóvil. El chivo se puso debajo del árbol, casi frente a mí, y nomás se me quedó viendo. Yo pensé en gritarle a mi abuela, pero antes de hacerlo, esa cosa habló. Me preguntó cómo me llamaba. Habló con una voz como la de un hombre cansado, ronca y despacio. Yo me acuerdo perfectamente de eso porque fue lo que más se me quedó grabado. No me preguntó nada raro al principio. Me habló como si ya me conociera. Me preguntó mi nombre, que si iba a la escuela, que cuántos años tenía, que si tenía hermanos. Cosas así. Yo, por tonta y por niña, le contesté. No sé por qué. Creo que porque me hablaba con mucha calma. No sonaba agresivo, ni como algo que quisiera hacerme daño. Era como si quisiera caerme bien. Y lo logró. Después de un rato ya no me daba tanto miedo. Hasta empecé a esperarlo. No lo veía todos los días. Lo veía como una vez por semana, casi siempre en las tardes, cuando mi abuela no estaba conmigo y todo se sentía solo alrededor. Siempre aparecía de la misma manera, saliendo de un lado del patio asomándose cerca de la cerca. Yo, en mi cabeza de niña, le puse un apodo. Le decía el señor Chivo. El señor Chivo me hacía plática. A veces me preguntaba qué había comido, si mi mamá me había comprado cuadernos, si me gustaban los dulces, si me portaba bien. Otras veces me contaba cosas que yo no entendía mucho. Decía que él vivía en el cerro que estaba saliendo del pueblo. Me decía que allá había más sombra, más árboles y que no hacía tanto calor. También me decía que allá había otros niños con quienes yo podía jugar. A veces sonaba amable, a veces sonaba triste. Pero otras veces decía cosas que, ahora que soy grande, se me hacen demasiado extrañas. Una vez me dijo que si me iba con él ya no iba a tener que esperar a mis papás. Otra vez me dijo que allá en el cerro siempre había fruta dulce, panecitos y caramelos. También me prometía que me iba a enseñar un lugar donde corría agua clara entre las piedras y donde nadie me iba a regañar. Siempre me invitaba a ir. No más tantito, me decía. Yo te regreso antes de que oscurezca. O puedes quedarte jugando conmigo y con mis amiguitos. Aquí estás sola. Allá te vas a divertir. Pero yo nunca quise ir. No era porque fuera muy lista. Era más bien porque algo dentro de mí se ponía mal cada vez que me decía eso. Aunque ya le tenía confianza, había momentos en que su cara se veía peor. Había tardes en las que, si el sol le pegaba de lado, su rostro se le marcaba de una forma que me daba escalofríos. Como si debajo del pelo del chivo hubiera una cara que estaba fingiendo. Una vez se me ocurrió darle maíz. Agarré un puñito de una cubeta que tenía mi abuela y se lo aventé. El chivo se acercó y sí se lo comió.
pero no lo hizo como un animal cualquiera. Bajó la cabeza despacio, sin dejar de mirarme, y empezó a masticar muy lento, tronando los dientes. Yo me acuerdo de ese ruido porque me dio mucho asco. Luego levantó la cara y se rió. No sé cómo explicarlo, yo vi que esa cosa abrió la boca y torció la cara como un hombre burlándose. Después me dijo: «Gracias, niña. Tú sí eres buena conmigo». Ese día, cuando mi abuela salió al patio y me vio sola en el columpio, me preguntó con quién estaba hablando. Yo le señalé el lugar donde estaba el chivo, pero ya no había nada. Mi abuela se me quedó viendo muy raro y me dijo que dejara de inventar cosas. Luego me metió a la casa casi jalándome del brazo. Aún así, el señor chivo siguió apareciéndose. Hubo una tarde que me acuerdo más que las demás. Yo estaba en el columpio cuando lo vi llegar desde el fondo del terreno. Se acercó al árbol y me habló más serio. Me dijo que ya era momento de que lo acompañara. Yo le dije que no. Entonces su cara cambió. La sonrisa se le borró. Sus ojos se le hundieron más y la voz se le puso más gruesa. Me dijo que no fuera malagradecida, que tantas veces había ido a verme y que yo nunca quería salir con él. Luego señaló con la cabeza hacia el cerro y me dijo que si no quería ir con él, podía ir con una niña de por mi casa. Me dijo su nombre. Era Mari, una vecinita mía. Yo pensé que él también la conocía. Le pregunté si ella ya había ido y me respondió algo que nunca se me olvidó. Ella sí me hizo caso. No entendí qué quiso decir. Yo solo sentí feo. Me bajé del columpio y corrí a meterme a la casa. Esa tarde no quise salir para nada. Cuando mi mamá vino por mí, le conté lo del chivo, pero se rió y dijo que seguro estaba soñando despierta o que algún animal me había espantado. Después de eso, dejé de verlo. Así, de repente, ya no volvió a aparecer. Pasaron semanas, y para mí poco a poco dejó de ser importante, como pasan muchas cosas de la infancia que uno guarda sin entenderlas. Pero tiempo después, en la colonia empezó a correrse la voz de que a mi vecinita Mari ya no la encontraban. Yo me acuerdo del alboroto, de la gente preguntando, de su mamá llorando, los hombres saliendo a buscar por los terrenos y por el rumbo del cerro. Nunca supe bien qué pasó ni qué encontraron, porque a los niños no les cuentan todo. Lo único que recuerdo es que desde entonces mi abuela ya no me dejó jugar sola en el patio y mandó quitar el columpio. Ahora que crecí y me acuerdo de todo eso, ya no lo veo como algo normal. De niña no me daba miedo porque para mí era casi como un amigo raro. Pero ya de grande, cuando uno acomoda los recuerdos, entiende cosas que antes no entendía. Entiende que un animal no debería hablar. Que un chivo no debería tener cara de hombre. Y que no era casualidad que solo se apareciera cuando yo estaba sola. Quizás si un día me hubiera dejado convencer y hubiera caminado rumbo al cerro, yo tampoco estaría aquí contando esto. Aquel chivo con cara de hombre que se sentaba a verme en el patio de mi abuela. No estaba buscando compañía. Estaba esperando que un día yo dijera que sí. Los gatos se querían llevar a mi madre. Le ocurrió a mi mamá cuando era apenas una niña, y hasta la fecha sigue siendo una de esas experiencias que en mi familia se recuerdan con miedo. Mi madre nació en una colonia de San Luis Potosí llamada Santa Fe, también conocida por muchos como la Santa Fe. En los tiempos de su juventud, era una colonia pesada. No solo por la inseguridad, sino porque según los vecinos ahí pasaban cosas raras casi todos los días. Se hablaba de ruidos extraños en los techos, de animales que no actuaban como animales y de presencias que se aparecían a ciertas horas, sobre todo en las noches más calladas. Mi mamá tenía 12 años cuando pasó esto. Cuenta que era un lunes y que a eso de las 6:30 de la tarde todavía se encontraba jugando en la calle. En ese tiempo era normal que los niños anduvieran afuera hasta que ya oscurecía. Cuando entró a su casa para alistarse para dormir, notó algo raro. Sus padres estaban moviendo muebles y varias pertenencias hacia otro cuarto. No era una mudanza normal. Lo hacían con prisa, casi en silencio, como si no quisieran hacer ruido. Mi mamá, que siempre tuvo un carácter fuerte, comenzó a reclamarles. Les decía que para qué andaban moviendo cosas viejas que ya nadie quería, que por qué hacían eso a esas horas y sin decir nada. Como nadie le respondió bien, se molestó. Se fue al cuarto de su abuela para acostarse. Ahí había un catre en el piso, colocado justo en medio de una ventana que daba al patio. La ventana no tenía cortinas gruesas, solo una tela delgada que apenas se movía. Mi mamá se acostó todavía enojada, dándole la espalda a la puerta. Dice que desde que entró a ese cuarto sintió el ambiente distinto. Trató de dormirse, pero le costaba. Cuando ya estaba a punto de quedarse dormida, escuchó un sonido leve.
como uñas rasgando la pared. Pero no le dio importancia. Pensó que eran gatos en el patio. Eso no tendría nada de raro. Pero con el paso de los minutos se dio cuenta de algo inquietante. Los rasguños no se movían del lugar. Eran constantes, lentos, repetitivos. Como si algo estuviera marcando la misma zona una y otra vez. Intentó ignorarlo. Se acomodó en el catre, cerró los ojos y trató de dormirse, pero el sonido siguió. Dice que pasaron casi 2 horas y los rasguños seguían ahí, con la misma paciencia enfermiza. En algún punto, el miedo comenzó a ganarle al sueño. No quería abrir los ojos, no quería mirar hacia la ventana, pero entonces sintió algo peor. Sintió una mirada. Sintió de manera clarísima que alguien la estaba observando fijamente desde afuera. Muy cerca. Demasiado cerca. Abrió los ojos. Y al otro lado de la ventana vio a una señora vestida completamente de negro. No podía distinguirle el rostro. Solo veía esa figura oscura, inmóvil, parada frente a la tela delgada de la ventana. A su lado había 2 gatos completamente blancos, con los ojos brillando en la oscuridad. Dice que estaban quietos. No maullaban. No parpadeaban. Mi mamá quiso moverse y no pudo. Sintió el cuerpo pesado, como si algo la estuviera hundiendo contra el catre. Intentó gritar, pero la voz no le salía. Quiso levantarse, pero era como si una fuerza extraña la tuviera atrapada. La señora seguía inmóvil. Los 2 gatos seguían observándola. Todo estaba en silencio. Hasta que uno de los gatos saltó. Se lanzó contra la ventana. Mi mamá logró soltar un grito desgarrador. Dice que nunca ha vuelto a gritar así en toda su vida. Su mamá, al escucharla, corrió de inmediato al cuarto. La escena parecía sacada de una película de terror. Los 2 gatos ya no estaban afuera. Estaban dentro del cuarto. Sujetaban a mi madre por la ropa y por el cabello, jalándola hacia la ventana con una fuerza imposible para un animal. Mi mamá pataleaba, lloraba, se aferraba al catre como podía, pero sentía que algo la arrastraba como si no pesara nada. No era normal. No era posible. Aquello no parecía obra de 2 simples gatos. Mi abuela comenzó a rezar en voz alta, desesperada. Mi abuelo entró maldiciendo, tratando de arrancarla de esa fuerza que la jalaba. La habitación se volvió un caos. Había rezos, gritos, muebles moviéndose, y mi mamá sintiendo que se la querían llevar por la ventana. Entre los 2, con mucho esfuerzo, lograron separarla. En ese mismo instante, los gatos soltaron un chillido extraño, un sonido horrible que no se parecía en nada a un maullido. Fue un ruido que se les quedó grabado a todos. Apenas los soltaron, los 2 animales saltaron por la ventana abierta y desaparecieron hacia el patio. Mi abuelo salió detrás de ellos sin pensarlo. Dice que alcanzó a verlos correr unos metros. Y más allá, a lo lejos, vio una silueta negra elevándose lentamente, como si flotara sobre las casas. Después de eso, mi madre nunca volvió a dormir en ese cuarto. Con el paso de los años, siempre ha dicho que desde niña fue muy receptiva a lo paranormal, pero que esa experiencia la marcó para siempre. Nunca pudo olvidar la sensación de estar inmóvil, la mirada de esa señora detrás de la ventana y la fuerza con la que aquellos gatos intentaban arrastrarla. Lo cuenta con la misma seriedad de alguien que sabe perfectamente que no fue una pesadilla. Y hay algo más que jamás olvidó. Desde entonces repite una frase que se quedó clavada en su memoria después de aquella noche. Nunca te duermas enojado. Porque, según ella, uno no sabe qué entidades están esperando una pequeña grieta en tu energía para entrar. Y sinceramente, después de escuchar su historia, yo tampoco lo dudo.